Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en algo realmente especial, algo que nos han pedido mucho y que nos trae recuerdos maravillosos. Hoy vamos a revivir y a compartir con ustedes la historia de Mert y Afra, y esa cita romántica que, créanme, es imposible de olvidar. Si son fanáticos de las historias de amor, de esos momentos que te sacan una sonrisa y te hacen creer en la magia de las conexiones humanas, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos perdamos en los detalles de esta increíble cita, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Queremos crecer juntos y seguir compartiendo historias que inspiren. Ahora, ¿quiénes son Mert y Afra? Para quienes no los conozcan, Mert y Afra son una pareja que se ha convertido en un referente de romanticismo y complicidad. Hemos seguido su historia desde el principio, y cada vez que comparten un momento juntos, es como ver una película. Pero lo que hoy nos ocupa es una cita en particular, una que se ha vuelto legendaria entre sus seguidores, una noche que encapsula perfectamente la esencia de su amor. Esta cita no se trata de grandes lujos o gestos extravagantes, sino de la belleza de los detalles, de la conexión genuina y de la creación de recuerdos que perduran para siempre. Vamos a desgranar paso a paso lo que hizo que esta noche fuera tan especial, analizando cada elemento, desde la planificación hasta los pequeños gestos que marcaron la diferencia. Prepárense para un viaje por el romanticismo, porque la historia de Mert y Afra es pura inspiración. Todo comenzó con una idea muy simple pero profundamente personal. Mert, conociendo a Afra como nadie más, sabía que lo que ella más valoraba no era el dinero, sino el tiempo, la atención y el pensamiento detrás de cada detalle. Así que en lugar de organizar una cena en un restaurante de moda, decidió crear una experiencia completamente personalizada. El escenario elegido fue un lugar que tenía un significado especial para ambos, el jardín de la casa de la abuela de Afra. Un lugar lleno de recuerdos de infancia, de risas y de momentos familiares. ¿Puede haber algo más romántico que traer a la vida esos recuerdos de una manera tan íntima y personal? Mert se encargó de transformar este espacio familiar en un rincón de ensueño. No hablamos de una decoración ostentosa, sino de detalles cuidadosamente seleccionados. Imaginemos luces cálidas y tenues, como guirnaldas de pequeñas bombillas colgando de los árboles, creando una atmósfera mágica y acogedora. Velas dispersas estratégicamente, cuya luz parpadeante añadiría un toque de intimidad y misterio. Y para el suelo un camino de pétalos de rosa, no en abundancia abrumadora, sino esparcidos con delicadeza, como un suave preludio hacia el lugar de la cena. La mesa, por su parte, era un reflejo del gusto de Afra. Sencilla pero elegante, con un mantel de lino blanco, vajilla fina y copas de cristal que brillaban bajo la luz. En el centro un pequeño ramo de sus flores favoritas, unas margaritas silvestres que le recordaban a su infancia en el campo. Y la música fue otro punto clave. Mert creó una playlist personalizada con canciones que habían marcado momentos importantes en su relación, la canción que sonaba cuando se conocieron, la que sonó en su primera cita, y otras que representaban sus sueños y aspiraciones juntos. Una banda sonora de su amor, que flotaba suavemente en el aire, complementando la atmósfera sin ser intrusiva. Y ahora, hablemos de la comida. Mert, sabiendo que Afra adoraba la cocina casera pero que también apreciaba la presentación, decidió preparar él mismo la cena. No era un chef profesional, pero había estado practicando y aprendiendo para esta ocasión especial. El menú era una deliciosa combinación de sus platos favoritos, con un toque casero que lo hacía aún más especial. Preparó un risotto cremoso de champiñones, algo que Afra siempre pedía cuando salían a cenar, pero esta vez hecho con el cariño y la dedicación de Mert. De segundo, unos filetes de salmón a la parrilla con espárragos trigueros, un plato ligero y sabroso que sabía que le encantaría. Y para el postre, algo que requería un poco más de habilidad y que, sin duda, la dejaría sin palabras, una tarta de limón casera, con un merengue italiano perfecto. Cada plato estaba presentado con esmero, mostrando el esfuerzo y el detalle que Mert había puesto en cada paso. Pero lo que realmente elevó esta cita de ser simplemente una cena romántica a una experiencia inolvidable fueron las conversaciones y los pequeños gestos. Mientras cenaban, bajo el cielo estrellado, se dedicaron a hablar de todo y de nada. No se trataba de tener conversaciones profundas y trascendentales cada minuto, sino de la simple alegría de compartir el espacio y el tiempo juntos. Hablaron de sus sueños, de sus miedos, de las cosas que los hacían
Reír. Mert había preparado incluso una pequeña caja con tarjetas, cada una con una pregunta diferente para fomentar la conversación y redescubrirse mutuamente. Preguntas como, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería y por qué? ¿Cuál es tu recuerdo más feliz de la infancia? ¿Qué es lo que más admiras de mí? Estas preguntas, lejos de ser un interrogatorio, sirvieron como un pretexto para compartir risas, anécdotas y a veces incluso sorpresas. Hubo momentos de silencio cómodo, simplemente disfrutando de la presencia del otro, del sonido de los grillos y de la brisa suave. Mert, además, había pensado en un detalle extra para la noche. Después de la cena, sacó una manta y los invitó a acostarse en el césped, mirando las estrellas. Mert, que siempre ha sido un romántico empedernido, le había preparado a Afra un pequeño telescopio. Juntos buscaron constelaciones, hablaron de la inmensidad del universo y de lo pequeños que somos en él, pero también de lo grande que era su amor. Fue un momento de profunda conexión, de admiración mutua y de una sensación de que el mundo se detenía solo para ellos. Otro detalle que hizo esta noche especial fue la ausencia de distracciones. No había teléfonos móviles, ni televisión, ni interrupciones externas. Era un espacio sagrado dedicado exclusivamente a su conexión. Esto permitió que cada mirada, cada sonrisa, cada caricia tuviera un peso y una importancia renovados. Mert demostró que el romanticismo no está en la ostentación, sino en la capacidad de hacer que la otra persona se sienta vista, valorada y amada de una manera única y personal. Afra, por su parte, no dejaba de mostrar su aprecio, sus ojos brillando de felicidad y gratitud. La sencillez de la noche, la autenticidad de los gestos y la profunda conexión emocional que se creó fueron los ingredientes secretos que hicieron de esta cita algo verdaderamente inolvidable. Fue una noche donde el tiempo pareció detenerse, donde solo existían ellos dos, el amor que los unía y la magia de un momento perfectamente creado. Y ahí lo tienen, la cita romántica de Mert y Afra. Como ven, no se trata de grandes presupuestos, sino de intención, de conocimiento profundo de la persona amada y de la voluntad de invertir tiempo y esfuerzo en crear un momento especial. Mert no solo le dio una cena a Afra, le dio una experiencia, un recuerdo tangible de su amor. La clave estuvo en la personalización, en la conexión emocional y en la creación de un ambiente íntimo donde pudieron ser ellos mismos y celebrar su relación. En resumen, la cita de Mert y Afra nos enseña que el verdadero romanticismo reside en los detalles significativos y en la dedicación para hacer que la otra persona se sienta especial. Desde la elección de un lugar con significado personal, pasando por la decoración con luces tenues y pétalos, la música que cuenta su historia, la comida casera preparada con amor, hasta las conversaciones íntimas y la contemplación de las estrellas, cada elemento contribuyó a crear una noche mágica. La ausencia de distracciones externas permitió una conexión profunda y auténtica, demostrando que lo más valioso es el tiempo y la atención que dedicamos a nuestros seres queridos. Esperamos de verdad que hayan disfrutado de esta historia y que les haya servido de inspiración. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta cita. ¿Qué detalle les pareció más romántico? ¿Han tenido ustedes alguna cita así de especial que nunca olvidarán? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más historias como esta, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.